¿Ya te has dado cuenta de que, en muchos momentos, las personas que más hablan terminan siendo las menos respetadas? El ruido, las conversaciones sin filtro y la necesidad de llenar cada espacio pueden llamar la atención por un instante, pero el silencio con propósito resuena mucho más fuerte y duradero. El estoicismo nos enseña que no necesitamos discursos grandiosos o justificar cada una de nuestras acciones. El verdadero poder se revela en el silencio. El hombre que aprende a callar en el momento correcto se convierte en una figura inquebrantable, porque no se deja llevar por la necesidad de demostrar nada a nadie. Séneca, uno de los grandes maestros, decía: aquel que habla mucho generalmente habla lo que no conviene. Esto no significa que debamos ser mudos ante la vida, sino que debemos elegir con sabiduría lo que merece salir de nuestra boca. Las palabras sin propósito vacían la autoridad, pero el silencio estratégico construye una presencia que nadie puede ignorar. El silencio que calma el caos. Imagina estar en una discusión acalorada, donde todos intentan imponerse. Mientras las voces se mezclan en un ruido sin sentido, tú mantienes la calma, observas, eliges tus palabras con precisión, y cuando hablas, cada sílaba lleva peso. Eso es el silencio con propósito. No es omisión, es dominio de uno mismo. Es la prueba de que no necesitas reaccionar al impulso, porque tienes control de tus emociones. Esta postura, en sí misma, ya es más poderosa que cualquier argumento. El silencio que evalúa. El silencio es tu mejor herramienta de evaluación. Epicteto enseñaba que no son las cosas en sí las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. Cuando dominas el silencio, no reaccionas de inmediato a las opiniones, provocaciones o críticas. Observas, reflexionas y solo después decides si vale la pena responder. Este intervalo de autocontrol hace toda la diferencia en la forma como los otros te perciben, mostrando que eres un hombre que piensa antes de hablar. El silencio que transmite confianza. El silencio no es señal de debilidad, sino de una profunda fuerza interior. Muestra que no necesitas aprobación constante, que tu confianza no depende de convencer a los otros. Tu presencia ya habla por sí misma. Es el silencio que genera misterio, que crea curiosidad, que hace que los otros respeten tu postura. Un hombre que sabe callar en el momento correcto transmite un aura de poder invisible porque se vuelve impredecible y enigmático. El silencio que aumenta el valor personal. En la práctica, aplicar este hábito estoico significa no gastar energía en conversaciones fútiles, en chismes o en quejas. Cuando removes este ruido, abres espacio para la acción y para la evolución. El silencio, en este caso, no es solo ausencia de palabras, es presencia de propósito. Multiplica el respeto porque muestra que estás en paz contigo mismo, enfocado en lo que realmente importa, y esa paz es algo raro en un mundo ruidoso. Marco Aurelio, el emperador filósofo, ya decía: si se habla en exceso, pronto pierde valor. Lo mismo vale para tu presencia y tus actitudes. Habla menos, pero haz más. Cuando eliges tus palabras como quien elige un arma, cada frase se vuelve certera e impactante. El arte de hablar menos para hacer más. El silencio antes del habla transforma tu voz en autoridad. Demuestra que eres un hombre que valora el tiempo y la atención de los otros, y por eso solo habla cuando tiene algo realmente importante que decir. El silencio que filtra relaciones. Adoptar el silencio con propósito también sirve como un filtro natural para tus relaciones. Las personas que realmente se preocupan por ti se conectarán con tu presencia, con tu energía y con tu esencia. Ya aquellas que necesitan ruido constante y validación verbal se alejarán, y eso no es una pérdida, es una liberación. El silencio, al final,
ayuda a construir relaciones más profundas y auténticas. Conclusión, el silencio es tu fuerza. Si quieres ser más respetado, aprende a callar. No es esconderse, sino posicionarse con equilibrio. Es hablar solo cuando es necesario y permitir que tu silencio diga lo que las palabras nunca podrían expresar. El verdadero hombre estoico entiende que no necesita disputar atenciones, porque su serenidad ya es suficiente para destacarse. Comenta ahora: mi silencio es mi fuerza, y muestra que entendiste ese poder. Y no olvides explorar los otros videos del canal, porque cada uno trae nuevas formas de fortalecer tu mente y tu postura. Hasta el próximo video, heredero de la sabiduría.